el movimiento impulsado por Aya de la Torre y el de Getúlio Vargas. No, son diferentes, pero hay componentes comunes que permiten hablar de esto de populismo. Uno podría decir que el populismo fue en América Latina una de las respuestas al proceso de modernización acelerada y uno de los caminos de integración de las masas a la vida pública, que no se hizo, como en otros lugares, de las manos de los partidos socialistas, de izquierda, etc. Rasgos cesaristas, relación inmediata y por lo tanto que no está mediada institucionalmente entre el jefe y esas masas, culto del jefe, identificación entre Estado y gobierno con el jefe, que es característico del régimen justicialista entre el 46 y 55, y hoy vemos algunos fenómenos por el estilo en lo que estamos asistiendo en estos días, lo que hace que la autonomía política de los ciudadanos, y en particular la autonomía política de los trabajadores, deba ser conquistada contra esas tendencias. El PT, el Partido del Trabajo, de los Trabajadores en Brasil, surge contra la herencia del getulismo que ligaba el movimiento de trabajadores al Estado. La afirmación del PT va a ser la autonomía del movimiento de los trabajadores respecto de la estructura estatal. De modo que a mí me parece que es útil, que permite salir de las caracterizaciones de los años 40, pero también representa una réplica a las versiones de la izquierda nacional del estilo de Bernardo Ramos o de Rodolfo Puigros, una alternativa que tiene como le decía, una productividad analítica, aun cuando ninguna definición genérica me permita explicar todos los casos que tienen que ser explicados en su particularidad. Es decir, yo creo que sí, que el populismo es un... A ver, le voy a extender un poquito más. Hay un hecho por el cual algunos estudiosos, en el caso del peronismo, resisten a la noción de populismo. ¿Por qué? Porque dicen, a diferencia del caso de Getúlio Vargas, en el caso argentino, el movimiento obrero precede a la aparición de Perón. Mientras que en el caso de Getúlio Vargas, en general, el movimiento de los trabajadores va a surgir y se va a desarrollar a partir de iniciativas estatales, la acción obrera ya está instalada cuando Perón llega a la Secretaría de Trabajo. Si bien va a introducir un reordenamiento y una universalización de ese mundo del trabajo y una universalización que no existía hasta entonces, la organización obrera es un hecho importante, existente, fuerte. A tal punto lo es que el peronismo va a sobrevivir después de 1955 durante mucho tiempo, fundado en ese actor que es el movimiento obrero. Entonces dice, bueno, no es posible acá usar la noción de populismo que supone la creación de un movimiento de los trabajadores a partir de iniciativa estatal. Este movimiento existía y de hecho
incluso el trato por parte del Estado con los trabajadores precedía a la política de Perón. Yo de todos modos creo que aunque esto tiene que ver más como con esto que les decía anteriormente, cómo caracterizar de manera particular los diferentes procesos, movimientos de tipo populista. Sí, en sintonía con lo que se venía hablando, ¿cómo, en términos políticos, ¿no? ¿Cómo el peronismo le reditúa, también en términos electorales, esa idea de que los distintos peronismos, las elecciones, incluso de hoy en día, esa idea de que es el partido del orden, porque el único que puede garantizar el orden social en Argentina, en términos de que puede incluir a los sectores populares, pero a la vez contenerlos para evitar el peligro de otro tipo de formaciones más radicales. Bueno, ¿en qué consistía la pregunta? Esa idea de que ser el partido del orden, ¿cómo en el sentido común, si siquiera a la hora de presentarse como una opción electoral, la reditúa? Bueno, en algunos casos, vamos a suponer el caso de Menem, hizo mucho uso de esa división. Pero después tenía la experiencia de su propio gobierno que no podía contener a todo el peronismo dentro de ese esquema. Usted sabe que, por una parte, una sección del movimiento obrero escapó a la red menemista, y una parte de la dirigencia política peronista escapó también a la red menemista, porque el FREPASO no podría entenderse sin la disidencia peronista, y el peso que adquirió Hugo Moyano no podía entenderse sin esta disidencia que surge en la fila del movimiento sindical. Así que la idea de que el peronismo introduce orden nunca se verifica enteramente, independientemente de que discursivamente pueda parecer como aquel que, tampoco bajo Perón, bajo Perón 46, 55, cuando él decía, cuando le pedían que él diera leña, como se decía entonces, decía, ¿por qué no comienzan ustedes? Que es una manera de instarlos al ejercicio de la violencia. De modo que el partido peronista es el partido del orden, o como dicen algunos, el partido del desorden. Sí. Usted dijo que el clivaje político en la Argentina, que decía que el socialismo se haya divorciado de los sectores obreros, no era capital del trabajo, sino que era en su momento conservadores radicales y los peronistas antiperonistas. ¿Eso usted en términos conceptuales qué cree que es radicalismo? ¿Qué entiende? ¿Qué nos quiso decir más allá de la función? ¿Qué quiso decir con esto? Que la división política izquierda-derecha no es un hecho natural que antes o después tiene que producirse. Le di el ejemplo de la Argentina, pero le di también el ejemplo de Uruguay. Durante mucho tiempo era blancos o colorados o blancos. Solo a partir de cierto momento, en Uruguay, esta historia cambió. En el caso de Estados Unidos, hay fuerza de izquierda, hay grupos socialistas, pero o ganan los republicanos o ganan los demócratas. Entonces, no estaba destinado a ninguna descalificación en el sentido de decir, no, eso se debe a que los socialistas fueron incompetentes para producir, porque las ideas cuentan, pero cuentan muchos otros elementos en la producción de esto que llamamos la
disyuntiva. Y evidentemente en el caso de la Argentina esto no ha sido así, y yo diría más, no se puede empezar siempre la historia de cero, ¿no? Nosotros tenemos que empezar una historia que se constituyó de determinada manera. Se podía pensar a comienzos del siglo XX, como pensaba Juan P. Justo, en clases obreras vírgenes, por así decir. Nunca son enteramente vírgenes, bien, con visiones culturales, pero algo así como todavía no se grabó nada en ese mundo, no se ha constituido una identidad. Pero hoy ya no podría hablarse en esos términos, sería entonces resignarse a la... Creo yo que esta no sería la respuesta, sino más bien que es posible contribuir al carácter plural, que también no, me escucho que el movimiento obrero no puede no ser también un espacio de pluralidad, de orientaciones, de posiciones, de ideología, como es en Italia. En Italia usted tiene una central demócrata cristiana, una central que más o menos se conecta al Partido Comunista, otra central, otra fracción, que conecta con los socialistas. Como fue durante mucho tiempo también en Chile, había una central de izquierda dirigida por el Partido Socialista, el Partido Comunista, y había otra central demócrata cristiana. De modo que la idea de un mundo obrero o de trabajadores compacto, homogéneo, ideológicamente no se verifica en muchas otras partes, y yo creo que menos aún corresponde a la estructura actual del mundo del trabajo. La antinomia radicalismo conservador y después peronismo antiperonismo, ¿eso qué expresa esa situación? En términos conceptuales, en términos conceptuales, bueno, en términos conceptuales sería que cuáles fueron los actores que tuvieron la capacidad de definir el dilema, o qué actores no fueron capaces de producir un cambio. Después del 55, ¿qué esperaban los socialistas? Que los trabajadores volvieran a su cauce. Ese cauce en el que salían del extravío momentáneo y volvieran a las filas. Eso esperaron. ¿Qué esperaban los comunistas? Que efectivamente, antes o después, no se produjo. No se produjo porque, bueno, hay una explicación largamente dada, hay muchos trabajos sobre esto. Pero indica que, ¿cómo se llama? El clivaje, la fractura política nunca es obligadamente el reflejo de lo que uno podría decir una fractura social. A veces es así, a veces no. Sí. Quería hacer una pregunta, si podían dar un poco más las falencias que tuvieron los partidos de izquierda para analizar el advenimiento de Perón, eso que dijo que se quedaron en la superestructura y sobre la realización del liberalismo sobre la izquierda. ¿Se puede dar un poco? Bueno, es cierto que en el paso, es claramente cierto, yo no estoy hablando de las falencias, eso es suyo. Bueno. Es cierto que en el caso del Partido Socialista, en el análisis que se hacía, en el modo en que explicaba y en la táctica que fijaba para enfrentar al peronismo, privilegiaba en el análisis la dimensión o el aspecto, o los aspectos ideológicos, políticos, institucionales. Vamos a resumir: el autoritarismo del peronismo.
El Partido Comunista fue más ambiguo, fue para allá y para acá, fue de una orilla a la otra. Tampoco le fue bien. Inmediatamente después de 1946, de febrero del 46, el Partido Comunista dice: se ha creado una nueva situación, ha cambiado el paisaje, y va a proponer una táctica que en muchos casos significa ir juntos con el peronismo. En los meses inmediatos de junio del 46, Perón lanza una campaña contra el agio y la especulación, contra la subida de precios. Entonces, el Partido Comunista, les cuento esto para ver cómo se han experimentado muchas cosas que en relación al peronismo. El Partido Comunista dice: bueno, hay que luchar junto con los peronistas, tomemos esto de luchar contra el agio y la especulación, hagamos comisiones conjuntas, actuemos al unísono. Pero los comunistas movilizados van a ser reprimidos, porque Perón no tenía el menor interés en la alianza con los comunistas, a los que juzgaban una minoría al servicio de una potencia extranjera. Entonces, no se trataba únicamente de qué se proponía el otro, acerquémonos, abracémonos, sino cuáles eran los márgenes que Perón dejaba a aquellas fuerzas que pudieran intentar la táctica de actuar juntos. Entonces, el Partido Comunista hizo un movimiento así, y después, sobre todo después del proyecto de la Constitución, de la reforma constitucional del 49, en el Partido Comunista va a volver la idea de: estamos en presencia de un régimen de tipo corporativo fascista. De nuevo, la dimensión político-institucional cobra importancia. Entonces, uno puede preguntarse: ¿era equivocada esta caracterización? En el sentido de que le atribuía al régimen peronista rasgos que no tenía. No, para nada. Eran rasgos que tenía. ¿Tenía rasgos del régimen policial? Tenía rasgos del régimen policial. Pero ¿qué van a decir tipos como Abelardo Ramos? Ese hecho, aún existente, no era lo importante. Lo importante era que este régimen enfrentaba, ¿no?, a la vieja Argentina liberal, oligárquica, enfeudada al imperialismo, etc. Porque para los partidos, vuelvo a decir lo mismo, para los partidos no era solamente una cuestión de definición, como puede ser para un sociólogo o un politicólogo. Se pone a estudiar la naturaleza de este fenómeno, tenían que ofrecer definiciones que permitían actuar. Entonces, ¿cuál debía ser la táctica? Para el Partido Socialista, la lucha de resistencia contra el régimen autoritario que intentó implantarse, o que se implantó en el 43, a semejanza de un régimen de derecha nacionalista, continuaba después de 1946, a pesar de que Perón había llegado al gobierno a través del voto. O sea, el voto no podía darle legitimidad a lo que seguía siendo una empresa totalitaria.
esto va a ser a los ojos de la dirección socialista. No sé si respondía. La otra cosa va a ser, bueno, no se puede, ¿cómo se llama?, interpretar bien el hecho peronista si no se lo inscribe dentro del cuadro de la cuestión nacional. Que siendo estos países dependientes, la cuestión democrática no es una cuestión relativa al régimen político, sus instituciones, su forma de gobierno, sino el hecho de cuál era el contenido social que estaba encuadrada por ese movimiento. Entonces la cuestión social era un frente de las clases populares con ciertos sectores de la burguesía, el ejército. Nunca se decía la iglesia, aunque la iglesia fue un aliado del peronismo hasta la ruptura del 54. Eso es lo que puedo decir, no sé si... Una pregunta. En la charla, por ahí, marcaste algunos rasgos en la construcción, perdón. Hay algunas, en los partidos tradicionales, como el peronismo, el radicalismo, hubo algunos sucesos que fueron marcando su propia identidad, que inclusive lo trasladaban a todo el como vos señalabas. En ese primer socialismo, ¿no es cierto?, ¿qué rasgos vos ves que configuran hoy en la actualidad nuestra identidad y qué cuestiones negativas, porque al ser parte de nuestra identidad son difíciles de cambiar, ¿no es cierto?, y modificar, que en aquel momento significaron la desaparición del partido y que hoy nos pueden significar no un avance, o nos puede dificultar el avance o el desarrollo partidario. Yo creo, a ver, usted me hace una pregunta de nuevo acá que ya no está referido al pasado. Yo acá me voy a arriesgar una opinión que vale como la de cualquier opinión, ¿no? Acá no tengo ninguna información sobre esto, pero me parece que hay en la tradición socialista principios y valores que no pueden ser ignorados para la reconstrucción de una izquierda democrática. Por ejemplo, la idea de que esta izquierda tiene que ser una izquierda arraigada en la sociedad civil, más aún que exprese a la sociedad civil. Otro elemento muy importante que yo creo que existe en la fuerza de ustedes es la importancia del valor de lo social por sobre el individualismo que es característico es lo que, ¿cómo llamarlo?, alimenta el tipo de sociedad al que pertenecemos y que tiene su articulación ideológica, por decir, en la ideología liberal. El cooperativismo es un valor que, ¿cómo se llama?, subraya esta dimensión colectiva. Hoy no hablamos de fraternidad, como se hablaba en el siglo XIX, hoy hablamos de solidaridad, pero es la traducción con otros términos de ese valor que yo creo que no puede no estar ser parte de la cultura de una izquierda democrática. Y esa es una de las enseñanzas que el socialismo incorporó a la vida cívica. Añado otra cosa. Hay que tener en cuenta que, aunque las fuerzas de izquierda no lograron crear los movimientos de masa que aspiraban a crear, introdujeron elementos que se incorporaron a la cultura política de los partidos populares en Argentina. El Partido Radical va a comenzar a
sufrir los efectos de este discurso que no procedían de su propia tradición. Cuando Alfonsín incorpora el radicalismo a la socialdemocracia, está haciendo un reconocimiento de ese hecho. El caso del peronismo. El caso del peronismo también fue afectado por estos elementos que trajeron a la vida cívica un partido como el Partido Socialista. ¿De qué se van a...? Una de las cosas que van a reprocharle o va a reclamar el socialismo frente al peronismo es que el peronismo estaba llevando adelante, ¿no?, propuestas y proyectos que el primero que había traído al debate público era el socialismo. Y era cierto. Muchas de las cosas que el peronismo incorpora a la legislación tienen su raíz en la prédica socialista. De modo que ahí hay que ver varias cosas. ¿De qué manera valores que hoy se pueden considerar corrientes no lo eran en 1910, no lo eran en 1920 y se volvieron corrientes como modo de, a través del camino de la apropiación por parte de fuerzas que no se titulaban de izquierda, que no se titulaban socialistas, pero que consideraban que lo que enseñaba la prédica socialista contenía elementos de verdad que debían ser retomados, y de una fuerza que se ordenaba en torno a una figura, Irigoyen, hacia una fuerza que se ordenara en torno a ideas, proyectos. Esto de hacer del radicalismo un partido orgánico de ideas va a tener varios canales. Forja ya era eso. Entonces consideraba que era propio de la visión radical y irigoyenista lo que no era propio de la visión radical y irigoyenista. En buena medida, ¿cómo decirlo?, articularon confiriéndole una coherencia, una sistematicidad, lo que no tenía. Ya significaba la incorporación de inspiraciones ideológicas que venían del aprismo, no del irigoyenismo. De modo que, resumen, hay elementos de esta tradición que deben ser repuestos en el proceso de construcción de una fuerza de izquierda democrática. Sí. Una consulta. Me gustaría saber, por algo mencionaste del caso uruguayo, que en Argentina el movimiento intelectual católico en el momento parece muy tímido, parece que se va diluyendo distintas versiones, para componer el término católico, y hoy aparentemente parece más fuerte. ¿Qué peso le otorgás a ese pensamiento católico? Creo que más relevante que la Bueno, a ver, depende de ¿cómo se llama? Depende de los lugares, ¿no? Uno podría decir, Buenos Aires parece una sociedad más bien laica que una sociedad católica. Pero no podría decir eso si uno habla de Corrientes, La Rioja, Catamarca. De modo que no se puede hablar genéricamente de la Argentina en este terreno. Dicho esto, yo creo que el filón católico es uno de los filones de la cultura argentina. ¿Cómo lo es en Italia? Ustedes saben que una de las maneras a través de las cuales el Partido Comunista se convirtió en un partido popular fue porque dejó de hacer cuestión con el asunto de que ese era un partido de ateos, sino entonces el componente católico fue parte de la
vasta cultura popular que se articuló en torno del Partido Comunista Italiano. De modo que sería ciego o pagar tributo a un positivismo del siglo XIX, creer que, bueno, esto es por ahora sí, pero mañana, ¿no? Mañana el esclarecimiento, las luces van a hacer que la gente olvide la superstición. ¿Quién podría pensar ya así ahora? Por lo tanto, en resumidas cuentas, la cuestión con los católicos, me parece a mí, no es qué pensamos respecto de la ciudad de Dios, sino qué podemos hacer juntos en la ciudad terrena. ¿Qué cosas podemos hacer en común para avanzar en favor de derechos humanos, igualdad social, etcétera? Decía que no hay reforma política y social sin una ciudadanía activa, que el motor de esa ciudadanía activa tiene que ser el Partido Socialista. Yo creo que esa debe ser una frase que es importante. Bueno, ya está, ¿no? Quiero decirles lo siguiente, para cerrar esto ya referido al ciclo. Tanto Hilda Sábato como Emilta Lobato me transmitieron, y yo quiero transmitirles a ustedes, que estaban muy contentas con esta experiencia, con el modo en que ustedes habían respondido a las ideas que ellas expusieron, cómo preguntaron, cómo actuaron, ver lo activo e interesado que se mostraban en torno a estos temas. Así que, bueno, recuerden que dije, es una experiencia nueva para ustedes, para nosotros. Nosotros estamos contentos con la experiencia y me parece que ustedes también. Así que, bueno, nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.